Ramírez en la línea. Pepe de Expresión Guaymas nos tiene información sobre que la Coesprisón suspendió un evento en Bar de San Carlos y tengo entendido, Pepe, que no es la primera vez que pasa esta situación y que suspenden incluso al mismo establecimiento, ¿no? Buen día, Pepe. Priscila, muy buenos días. Efectivamente, este fin de semana las autoridades estatales clausuraron el bar Maucá en San Carlos. Inspectores de Coeprisón llegaron pues a este centro nocturno ubicado en la playa San Francisco de San Carlos y al cerciorarse pues de las violaciones a los protocolos dictados por la Secretaría de Salud pues respecto a la pandemia se procedió a la clausura. Efectivamente, Priscila, es la cuarta ocasión que se realiza alguna acción de este tipo en este lugar, pero la realidad es que se ignora en qué consisten dichas clausuras, si hay algún tipo de sanción, de multa, porque la verdad es que al día siguiente vuelven a abrir con toda normalidad. Este lugar está abierto durante todo el día, se sirven desayunos desde temprano, entonces cuando han clausurado, así entre comillas, al otro día están abiertos y continúan con las mismas prácticas. Los propietarios de este lugar son de Hermosillo, fíjate, y el trato que reciben de las autoridades es preferencial respecto a otros lugares del mismo giro, y esto ha causado mucha molestia entre pues los propietarios locales de bares y restaurantes. Estos lugares son acosados pues por la Secretaría de Salud, por la Coeprisón, a que respeten pues las medidas que le dictaron de cerrar a las 8 de la noche, de no pues no permitir un aforo de más del 50%, etcétera. El operativo del viernes pasado de esta clausura también fue muy comentado que una llamada de Hermosillo, fíjate, ordenó a los inspectores ahí presentes a que se retiraran y en el lugar estaban conocidos funcionarios del gobierno del estado disfrutando del juego de béisbol, ¿no? De los naranjeros contra los tomateros. Entonces, también ha habido la propia manifestación de los dueños de este lugar que se defienden. Ellos afirman que hay muchas contradicciones de la Secretaría de Salud, de las autoridades que han hecho un show mediático con estas supuestas clausuras, pero por otro lado se anuncian pues ampliaciones de horarios y pues lo que todos hemos visto, que hay mucha incongruencia entre ciertas medidas que afectan a unos negocios y a otros les permiten trabajar con normalidad. Eso es lo que más o menos lo que sucedió, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y es que a veces pareciera que las reglamentaciones son flexibles hacia los amigos, hacia los compadres, son flexibles hacia quien tiene, pues, a lo mejor una economía que le favorece más para pagar multas o para pagar sanciones, como tú mencionas ahorita. Bueno, realmente los estarán sancionando. Yo desconozco de quién será ese establecimiento, pero sí he visto desde que inició la pandemia que hay lugares que nunca cerraron, ¿no? Mientras que los pequeños comerciantes cerrados, con restricciones, entonces pues hace falta que haya, que sean equitativos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de lo contrario están fomentando que pues mucha desigualdad y tristeza entre la gente, están fomentando manifestaciones, están fomentando pues desigualdad incluso entre el gremio de restauranteros o el gremio que sea, siempre y cuando tengas dos, el que está trabajando y el que no puede trabajar. Sí, exactamente. Fíjate que aquí también no nada más los restaurantes, sino por ejemplo los gimnasios operan con normalidad y se acosa, por ejemplo, a un negocio en el que juegan fútbol rápido, en el que es abierto y no lo dejan operar, y el dueño argumenta, pues dice, yo soy como un gimnasio en el que hay actividad deportiva, pero aquí es al aire libre, no me dejan operar, y a los gimnasios que están cerrados sí, igual a los que corremos, por ejemplo, en la unidad deportiva a las 6 de la tarde te corren, y permiten que otros lugares sí. Entonces hay ese tipo de incongruencias que el ciudadano no termina de entender, ¿no? Lo mismo es lo que pasa aquí en San Carlos, en el que, pues este lugar que también hay que decirlo, es al aire libre, es como una especie de jardín, un bar así con una alberca amplio, pero también pues están muchos jóvenes ahí presentes sin cubrebocas, bailando y sin respetar la sana distancia. Entonces, existe pues esto que mencionas tú, una disparidad en cuanto al trato que reciben unos y otros, ¿no? Fíjate, me llama mucho la atención cómo
como hay una frase que dice que al perro más flaco se le suben todas las pulgas, ¿no? Y a veces hasta pareciera que pues un negocio que no tiene por ahí sus contactos, ¿no? Fuera más sancionado, más golpeado, más verificado, pues aquellos a donde, como mencionas ahorita, que fueron y había un operativo y encontraron incluso funcionarios por ahí viendo un partido de béisbol, ¿no? Sí, así es. Sí, impresionante. Esperemos que poco a poco vayamos entendiendo que como sociedad, como yo creo que esta pandemia, pues al ser algo inédito, algo insólito, pues ha sido ensayo y error en muchas cosas, pero sobre todo, pues que exista comprensión por parte, es que si estos lugares abren es porque hay gente que va, ¿no? Es porque hay gente que no entiende, hay gente que no se cuida, hay gente pues que insiste pues acudir. Entonces a ellos responden, los establecimientos responden ante la demanda y pues lamentablemente pues hasta habrá como que una competencia entre quienes sí pudieron abrir y quienes no, y lamentablemente pues estamos viendo pues bastantes negocios que ya cerraron definitivamente. Sí, Priscila, y para terminar también decir cómo los padres de familia de estos jóvenes, que también hay que decirlo, pues les permiten asistir a estos lugares y luego vienen los contagios, ¿no? Entonces lo que tú mencionas es correcto, ¿no? O sea, mientras haya demanda de estos lugares, pues ahí van a estar, ¿no? Pues eso es en nuestro reporte desde Guaymas, Priscila, y pues les enviamos un saludo desde acá del puerto. Un saludo, Pepe, muchas gracias por tu colaboración esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Sí. Muy buenos días. Son 8 de la